Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 y voy a dar lectura a los versículos 14 al 41. Hechos 2, 14 al 41 dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este primer sermón en la historia de la iglesia cristiana, que fue predicado el mismo día del nacimiento de tu iglesia. Señor, que tomemos de este sermón, de esta predicación, enseñanza acerca de lo que debe ser la predicación el día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, me encomiendo a ti. Amén. Hay un dicho popular que se utiliza en nuestro medio cuando alguien estimado, al hacer una compra. ¿Cuántas veces nosotros hemos comprado algo pensando que es un producto de cierta calidad o ciertas características, y cuando llegamos a casa o lo queremos utilizar, nos dice alguien: ¿sabes qué? Te dieron gato por liebre. Ese es el dicho popular. Muchas veces, hermanos, nosotros
los domingos, y cuánta gente en el mundo, en Latinoamérica, en nuestro país, hermanos, los domingos espera escuchar un sermón y le dan gato por liebre. ¿Por qué, hermanos? Porque la predicación, mucho de lo que hoy se llama predicación, en realidad no contiene los elementos y las características de lo que Dios considera una predicación. Y en este primer sermón de la historia del cristianismo, la historia de la iglesia cristiana, hermanos, predicado por el apóstol Pedro, vamos a tomar lecciones acerca de lo que debe ser un sermón verdaderamente cristiano, un sermón verdaderamente que glorifica a Dios y que Dios bendice. No toda predicación es bendecida por Dios. Dios bendice solo la predicación que cumple con los criterios que Él ha establecido en su palabra. Y este primer sermón de Pedro, hermanos, cumple con los elementos que debe tener toda predicación cristiana. Y esto es importante tanto para los que somos predicadores, como para aquellos que no son predicadores y están expuestos a que se les predique la palabra. Ustedes, hermanos, ustedes que escuchan domingo a domingo mensajes, deben de tener sus oídos bien adiestrados y todo el conocimiento necesario para identificar la verdadera predicación de la falsa predicación. Y vamos a ver cuáles son las características de la verdadera predicación de acuerdo a este pasaje, hermanos. Soberanamente, Dios decidió que la predicación fuese el medio a través del cual nosotros escucháramos el evangelio y fuéramos salvos. Dios le da a la predicación una posición muy importante en su plan redentor. Sabemos, hermanos, que en todo este orden de salvación que encontramos en Romanos, vemos los designios y los decretos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero dentro de todo ese ordo salutis que le llaman los teólogos, ese orden de salvación, encontramos, hermanos, que para que el pecador pueda responder al evangelio necesita que se le predique el evangelio. Vemos, hermanos, cómo en 1 Corintios 1:21 dice que a Dios le plació, Dios quiso salvar a los pecadores a través de la predicación. Y esto, hermanos, como comentario al margen, ¿saben qué día de la semana y cuándo ocurrió el derramamiento del Espíritu Santo, hermanos? Era día domingo. Fue un domingo cuando resucitó el Señor. Después, 8 días después, se les apareció a 10 de sus apóstoles, no estaba Tomás. Y después, al siguiente domingo, nuevamente se les aparece ya presente Tomás. Y ahora, 10 días después de su ascensión, primer día de la semana, el Señor inaugura su iglesia en domingo. ¿Y qué ocurre en domingo, hermanos? Toda reunión dominical, toda reunión cristiana debe contener la exposición de la palabra de Dios. Eso es un elemento insustituible en toda reunión cristiana. No hay nada que pueda sustituir, hermanos. Ni una obra de teatro. No puede sustituir al momento de la predicación. Ni una obra musical tampoco, hermanos. La predicación de la palabra de Dios es el elemento central de toda reunión cristiana. Y aquí lo vemos, hermanos, cuando se inaugura la iglesia. Hubo predicación, hubo exposición de la palabra de Dios. Fue un domingo también cuando el Señor le reveló a Juan, el apóstol Juan, el Apocalipsis. Vemos que la predicación tiene un lugar muy especial, hermanos, en la vida de la iglesia. Vemos también a Pablo predicando en Troas en un culto dominical. Y vemos también a Pablo enseñando en la primera carta a los Corintios que la profecía, es decir, la predicación, es superior al don de lenguas. Dios le ha asignado una importancia grande a la predicación, a la exposición de su palabra, porque su palabra es importante para Él y Él sabe la importancia que debe ser para nosotros. Si la predicación es tan importante para la vida del cristiano y para la vida de la iglesia, ¿no será importante conocer cuáles son los rasgos característicos de la verdadera predicación cristiana, hermanos? Entonces es importante
como ya lo he dicho, tanto para los predicadores como para los que no son predicadores. Y vamos a tomar este sermón del apóstol Pedro, hermanos, para conocer cuáles son estas características de la verdadera predicación. Y en primer lugar, versículos 4 y 5, hermanos. La predicación cristiana, la verdadera predicación cristiana, debe ser apologética. Leo versículos 4 y 5. 14 y 15. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La verdadera predicación cristiana es apologética, y esa palabra le puede sonar un tanto extraña a usted, pero la palabra apologética se refiere a todo aquello que está puesto para la defensa. Entonces, apología es defensa. Es decir, la predicación cristiana está puesta, hermanos, para defender la fe cristiana. Había aquí un ataque por parte de los judíos incrédulos. Judíos que habían endurecido su corazón y al ver la gran señal que Dios estaba haciendo en el aposento alto, su conclusión fue como la de los escribas y fariseos, duros de corazón. ¿Qué dijeron? No, esto no es señal de Dios. Lo que pasa es que esta gente que está ahí están ebrios, están borrachos. Fue la calumnia. Hermanos, desde aquí se está viendo que la iglesia cristiana iba a tener una vida y una historia de guerra constante con el mundo. El Señor lo advirtió: en el mundo tendréis aflicción. Si me aborrecieron a mí, a ustedes también los aborrecerán, dijo el Señor. Estamos, hermanos, en una guerra, pero no es una guerra por un territorio. No es una guerra por posesiones materiales. Esta es una guerra que se da en el terreno de las ideas. Es una guerra por la verdad. En esta guerra, y esta guerra por la verdad, hermanos, inició en el huerto del Edén, con ese diálogo entre Satanás y Eva. ¿Con qué Dios os ha dicho? Esa pregunta, sembrando duda, hermanos, ha recorrido la historia de la civilización humana y hasta la fecha es la misma estrategia que utiliza Satanás. Satanás viene y le dice a los cristianos y a la gente de todo el mundo: ¿con qué Dios os ha dicho? Sembrando dudas a la verdad. Es una guerra que se da en el terreno de las ideas. La palabra, hermanos, nos dice, la palabra de Dios nos dice que estamos en guerra. Segunda de Corintios 10, 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Derribando argumentos, note aquí justamente cuál es lo que está en el centro de esta batalla. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, la iglesia cristiana desde el primer momento de su nacimiento está en guerra y continúa en guerra. Es una guerra, ya dijimos, por la verdad que se da en el terreno de las ideas y de los pensamientos, como lo dice aquí. Nuestro enemigo, y eso lo aclara la carta a los Efesios, no es carne y sangre. Así que, hermano, olvídate que tu enemigo sean las personas que no son cristianas. Ellos no son nuestros enemigos. Y nuestras armas con las cuales combatimos al enemigo, y nuestros enemigos, hermanos, son las huestes espirituales de maldad, que son las encargadas de difundir las ideas satánicas en los corazones de las personas, hermanos. Ellos son los verdaderos enemigos. Espíritus inmundos, todos esos ángeles caídos que están al servicio del diablo y que son los que se encargan de hacer que la gente piense y opine distinto a como Dios ha dicho. Y para eso está la iglesia. La iglesia está puesta para defender la verdad de Dios. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice que la iglesia está puesta como columna y baluarte de la verdad.
Así que nosotros como iglesia de Cristo estamos para sostener la verdad de Dios y defenderla. En este pasaje que acabamos de leer, hermanos, de 1 Corintios, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. No es una guerra, como tristemente en una época, hermanos, se han utilizado por grupos supuestamente cristianos en la antigüedad que tomaron las armas para, según ellos, defender el reino de Dios. No, el apóstol Pablo dice que no. Sí estamos en guerra, pero no es una guerra de ese tipo. No es con armas físicas, sino poderosas en Dios para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué debemos nosotros, hermanos? Nosotros estamos dando a conocer a Dios en el mundo. Pero hay fuerzas, ya dijimos, fuerzas del mal, fuerzas satánicas, que se encargan o se oponen a que la gente tenga este conocimiento de Dios. ¿A través de qué lo hacen? A través de argumentos y altivez. Levantan muros, los cuales nosotros como iglesia estamos llamados a derribar. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Note aquí, hermanos, que estas fortalezas o estos fuertes que estamos llamados a derribar son los argumentos que se han levantado con altivez en contra del conocimiento de Dios. Todo cristiano tiene que estar listo y preparado para presentar defensa ante quien nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Eso lo dice 1 Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Por cierto, si alguna predicación que dice ser cristiana es una defensa, pero de las ideas del mundo, de las ideologías del mundo, esa es una predicación satánica, incluso aunque citara la Biblia. No es posible y no se debe permitir y no se debe tomar como una predicación cristiana aquella predicación que desde un púlpito, aunque tenga la Biblia abierta, esté defendiendo ideologías que van en contra del conocimiento de Dios y de la verdad de Dios. Aquí está el apóstol Pedro tomando la realidad. Lo que estaba llenando las mentes de las personas era las señales que estaban presenciando de las lenguas que estaban hablando los creyentes. Y toma eso como un insumo y como ocasión para dar la verdad de Dios, hermanos. Así que este sermón se da en ocasión de una respuesta apologética, una respuesta de defensa ante el ataque que venía del mundo. Estos no están ebrios. Pero también, hermanos, vemos aquí los versículos 17 al 21, que toda predicación cristiana no solamente debe ser apologética, sino que también toda predicación cristiana debe ser bíblica. Y ese es el segundo elemento que debe contener toda predicación cristiana. Debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Nota cómo el apóstol Pedro, a partir del versículo 17, cita al profeta Joel y dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El apóstol Pedro recurre a las escrituras para explicar aquello que se estaban preguntando su audiencia. En versículos anteriores dice: ¿qué quiere decir esto? Se estaban preguntando. ¿Qué es esto? Pues las señales. Estamos escuchando cómo nos están predicando las maravillas de Dios en el idioma en que hemos nacido. ¿Qué quiere decir esta señal? La respuesta no está en la interpretación personal de Pedro. La gente ahí congregada no necesitaba la opinión o la interpretación de Pedro.
o la sabiduría de Pedro, o la experiencia de Pedro. Elementos que normalmente sustituyen hoy día a la palabra de Dios, tristemente, hermanos. En muchos púlpitos hoy día se predican experiencias, se predican opiniones, pero no se predica la palabra de Dios. Pedro está citando la palabra de Dios en el profeta Joel. Y él dice, la explicación de lo que ustedes están viendo está en la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, tiene respuestas a todo lo que nosotros necesitamos para nuestro bienestar espiritual y para nuestra relación con Dios y para nuestra salvación. No necesitaban escuchar a Pedro y sus opiniones personales. Necesitaba esa gente escuchar la palabra de Dios, y Pedro los lleva a la palabra de Dios. La predicación cristiana debe ser bíblica, y esto, a pesar de lo obvio que nos parezca, es el principal problema de lo que ocurre en muchas iglesias. La gente en Jerusalén, en torno al aposento alto, estábamos ya, dijimos, se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Pedro toma las escrituras. La gente, el día de hoy, no necesita escuchar la opinión de los predicadores. Ustedes no necesitan, para su bienestar espiritual, escuchar yo qué opino acerca de lo que pasa en el mundo, de lo que sucede, de la maldad. Mi opinión no vale absolutamente nada. El valor de mi opinión es cero. Ustedes necesitan, y yo necesito, lo que dice Dios acerca de todo lo que ocurre en el mundo. No necesitamos escuchar a los filósofos de antaño, ni a Aristóteles, ni a Platón, ni necesitamos escuchar a Freud, ni a Marx, ni a los gurús de motivación y del éxito. Necesitamos escuchar qué dice Dios. Y de hecho, hermanos, es válido tomar la realidad como insumo para la predicación bíblica. ¿Qué hizo Pedro? Pedro tomó lo que estaba ocupando, la inquietud que había en sus corazones, que era conocer la interpretación de lo que estaba ocurriendo, y entonces toma ocasión Pedro para llevarlos a una predicación evangelística, como lo vamos a ver más adelante, hermanos. Los predicadores no debemos descontextualizarnos. Debemos de tomar el tema que tiene la gente en su mente y utilizarlo como ocasión para llevarlos a Cristo y a su palabra. Y así como la palabra de Dios tuvo respuesta para las preguntas de aquella gente que estaba de visita en la fiesta de Pentecostés, hermanos, de igual forma la palabra de Dios tiene respuestas para el hombre y la mujer de hoy. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es útil y es suficiente. De una forma muy solemne, el apóstol Pablo le da este mandamiento al joven pastor Timoteo en 2 Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuál es el mandato a predicar, hermanos? La palabra de Dios. Toda la palabra de Dios y solo la palabra de Dios. La única forma de garantizar, hermanos, que una predicación sea bíblica y cumpla con este criterio de ser bíblica es a través de lo que se conoce como predicación expositiva. Debemos renunciar de una vez por todas, los predicadores, hermanos, a otras formas de predicación como de tipo temático, predicaciones motivacionales, predicaciones moralistas o carentes de la explicación de la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que regresar a la forma de predicar del Señor Jesucristo, de los apóstoles y de todos los grandes predicadores en la historia de la iglesia, hermanos. ¿Qué es la predicación expositiva?
La predicación expositiva es aquella que explica el texto bíblico en su significado que tuvo para la audiencia original, con sus implicaciones prácticas para la audiencia contemporánea. En otras palabras, es explicar el texto, aplicar el texto y exhortar con el texto. Entonces, en estos tres enunciados podemos nosotros identificar la predicación expositiva. Explicamos el texto, aplicamos el texto y exhortamos con el texto. Pero vamos a ver un tercer elemento de toda predicación cristiana. Ya hemos dicho, hermanos, la predicación cristiana debe ser apologética. La predicación cristiana debe ser bíblica, pero en tercer lugar, hermanos, la predicación cristiana debe ser cristocéntrica. Versículos 22 al 32. El apóstol Pedro tomó esa predicación, esa ocasión, para llevarlos a Cristo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Note, Jesús Nazareno. Una vez que ha leído el texto y que ha citado a Joel, va y llama la atención de su audiencia. La primera palabra que pronuncia es Jesús. La predicación cristiana se trata de Jesús. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y note el versículo más adelante, dice el versículo 32, a este Jesús, nuevamente cita el glorioso y bello nombre de nuestro Señor Jesucristo, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Cristo, mis amados hermanos, Cristo es el centro de la Biblia. La Biblia nos habla de Cristo. Él es el tema de la Biblia. Es su hilo conductor que recorre de Génesis a Apocalipsis. No importa qué pasaje de la Biblia estés enseñando, predicando, Cristo debe estar presente en él. No puede haber una verdadera predicación cristiana si no se expone a Cristo, si no se habla de quién es Él y su obra que ha hecho por nosotros. Steven Lawson es uno de los predicadores de mayor influencia en el mundo en la actualidad. Él tiene un pequeño libro titulado La predicación que Dios bendice. Haría muy bien usted en conseguirlo y en leerlo. En el capítulo 3, donde aborda el tema de la preeminencia de Cristo en la predicación, él escribió esto y cito: cualquier sermón que no presentara a Cristo era un miserable fracaso. Si en la actualidad ha de existir una nueva reforma, esta debe ser una reforma del púlpito. Restaurarlo implica restaurar a Cristo para que Él sea el enfoque principal del púlpito. Decididamente debemos volver a hacer de Cristo el punto central de toda predicación. Fin de la cita de Lawson. El apóstol Pablo es un claro ejemplo de la predicación cristocéntrica. Escribiéndoles a los corintios les recuerda la predicación con la cual estableció el primer contacto con ellos. 1 Corintios 2:1 dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo pudo haber llegado a esa ciudad haciendo uso de retórica, de argumentos. Pero él se propuso a sí mismo no saber y no hablar de otra cosa, sino de Jesucristo crucificado. ¿Cuál era el tema de la predicación de los primeros cristianos? Y esto lo vamos a ver más adelante en el libro de los Hechos, pero citamos Hechos 5:42. Y todos los días, los cristianos, los primeros cristianos, y todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. A Jesucristo. Jesucristo es el tema de la enseñanza de toda predicación. Si Cristo no está presente y no ocupa el centro del sermón,
hermanos, no es un sermón que Dios bendice. Pero también, hermanos, en cuarto lugar, y no quiero que se pierda, hemos visto ya varios puntos, hasta ahorita 3 puntos, 3 características de la predicación que Dios bendice, que es verdaderamente cristiana. Debe ser apologética, debe ser bíblica, debe ser cristocéntrica, y en cuarto lugar, la predicación cristiana debe ser doxológica. Versículos 33 al 36. Así que, exaltado, y ponga mucha atención en esta palabra, exaltado, por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando decimos que la predicación verdadera debe ser doxológica, hermanos, tenemos que explicar esta palabra doxológica. Nosotros hemos escuchado seguramente por el himnario la palabra doxología. ¿Qué significa la palabra doxológico? Bueno, viene de la palabra griega doxa, que significa fama u opinión. Fama, es decir, todos nosotros tenemos alguna cierta fama o alguna cierta opinión que tiene la gente acerca de nosotros. Pero cuando hablamos de Dios, hermanos, esta palabra se utiliza o se traduce como alabanza. Entonces, por derivación y aplicación al ser divino, se traduce doxa como alabanza. La verdadera predicación bíblica debe ser un acto de alabanza, tanto en el que predica como en el que escucha. Hermanos, cuando yo predico, los predicadores estamos llamados a hacer de la predicación un acto que exalte a Cristo, que glorifique a Dios, un acto que dé gloria a Dios. Y la predicación del apóstol Pedro fue un acto de adoración. Él en estos pasajes está haciendo énfasis en la exaltación de Cristo. Cristo es colocado en lo más alto en su sermón del apóstol Pedro. Y toda predicación debe colocar a Cristo ahí, en lo más alto, en la exaltación. Y mis amados hermanos, pero también si los predicadores estamos llamados a exaltar a Cristo al predicar, la audiencia debe exaltar a Cristo al escuchar. Yo no conozco la actitud que estás teniendo hacia esta exposición bíblica, pero Dios sí la conoce. Y si tu actitud, hermano y hermana, es de menosprecio o incluso de resistencia, tú no estás alabando a Dios en este tiempo de predicación. Cuando el predicador y la audiencia tomamos en serio la palabra de Dios, el tiempo de predicación se convierte en un acto de exaltación a Dios y de adoración a Dios. Bueno, fuera, hermanos, que los mexicanos y latinoamericanos dejemos de escuchar a predicadores que se exaltan y se alaban a sí mismos. Los predicadores que buscan su propia gloria y no la alabanza de Dios no son siervos de Dios. Son agentes del reino de las tinieblas. Y cuando tú los oyes, estás oyendo a siervos del reino de las tinieblas. Pero en quinto lugar, hermanos, toda predicación verdadera, toda predicación que traerá frutos y será bendecida por Dios, deberá ser no solamente apologética, no solamente debe ser bíblica, no solamente debe ser cristocéntrica, no solamente debe ser doxológica, sino que también toda predicación cristiana debe ser soteriológica. Y aquí debo de explicar esta palabra, hermanos. La palabra soteriológico se refiere a la salvación. Toda predicación cristiana debe llevar al punto de la salvación. No importa si está dirigida a gente que es cristiana confesa, pero
lo hemos dicho muchas veces y en muchas ocasiones, hermanos, el evangelio es algo que no solamente necesitan los incrédulos, el evangelio es un mensaje que necesitamos los cristianos todo el tiempo de nuestro peregrinaje. Y toda predicación cristiana debe llevarnos y tocar el punto de la salvación. Hechos 2, 37 al 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Note aquí, hermanos, la palabra exhortación. La predicación bíblica, la predicación cristiana, la verdadera predicación, hermanos, no es simplemente una exposición de convicciones abstractas o la exposición de creencias de un grupo, de algún grupo. La predicación no es un conjunto de argumentos para satisfacer la curiosidad intelectual de las personas. La predicación, hermanos, es un mensaje que necesariamente debe confrontar a la audiencia, exhortar a la audiencia y esperar una respuesta de la audiencia. Si tú eres audiencia y oyes sermones, cada sermón tiene que ver contigo, con tu vida, y se espera una respuesta de parte tuya. En este caso, hermanos, era un sermón de cosecha de almas. Y es importante, hermanos, que todo, independientemente de que nuestra audiencia, y nosotros podemos ver en algún momento, bueno, no vemos visitas, pero tú no sabes si alguna persona está ahí de muchos años militando en el evangelicalismo y que ese mensaje soteriológico, ese mensaje de salvación tocó su vida y ahí el Señor le alcanzó. Por eso toda predicación debe estar centrada en la obra de Jesucristo, en la cruz de Cristo, en la muerte, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. Si notan, hermanos, el sermón del apóstol Pedro fue confrontativo, valiente y directo. A este Jesús, dice Pedro, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La predicación que Dios ha de bendecir y de la cual Él se agrada debe ser apologética, es decir, estar a la defensa de la verdad de Dios. Debe ser bíblica, tener las Sagradas Escrituras como su base y fundamento. Debe ser cristocéntrica, tener a Cristo como el centro de la predicación. ¿Quién es Cristo y qué ha hecho Cristo? Debe ser doxológica, es decir, alabar. La predicación debe alabar y exaltar a Dios. Y debe ser soteriológica, es decir, conducir a la gente a la salvación. La Biblia advierte, hermanos, que en los últimos tiempos mucha gente buscaría predicaciones con otras características. En 1 Timoteo 4:1, que ya cité, pero ahora lo leo en la Nueva Versión Internacional, dice así: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo: predica la palabra. Persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo, note hermano, llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías
que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Esto, hermanos, es lo que vemos el día de hoy. Gente que ya no tolera una predicación tipo la predicación del apóstol Pedro. Quiera Dios que usted y yo no seamos de ese tipo de personas, sino que con humildad busquemos el alimento espiritual. Busquemos realmente predicadores que nos den la palabra de Dios. No sus ideas, no sus pensamientos, no manipuladores, sino realmente siervos de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este sermón que deja un modelo y un estándar para los predicadores de todas las épocas. Permite que como iglesia, Señor, siempre busquemos este tipo de predicación. Y regresemos a la centralidad que debe tener la predicación en la vida de la iglesia y en nuestra vida cristiana. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.